Hay ciertas historias que las familias guardan en secreto durante generaciones. Historias que se susurran en voz baja cuando los niños ya están dormidos. Advertencias que se transmiten de padres a hijos con la esperanza de que nunca tengan que enfrentarse a la verdad que contienen. Esta es una de esas historias. Y comenzó en una vieja casona de campo en las afueras de Córdoba, Argentina, donde la familia Herrera había vivido durante más de 100 años. La casa era hermosa, de esas construcciones antiguas con techos altos, paredes gruesas y un jardín que parecía sacado de un cuento. Pero tenía un secreto que todos los Herrera conocían pero del que nadie hablaba: el sótano. Ese espacio oscuro y húmedo al que solo se accedía por una puerta de madera carcomida en la cocina. Una puerta que siempre, absolutamente siempre, debía permanecer cerrada con llave. Martín Herrera tenía 32 años cuando heredó la casa de su abuelo. No había vivido allí desde los 12, cuando sus padres se mudaron a la capital. Recordaba vagamente las historias que su abuelo le contaba. Advertencias sobre no hacer ruido por las noches, sobre no bajar nunca al sótano, sobre dejar un platillo con leche y miel junto a la puerta cada viernes. Historias de viejos, pensaba ahora Martín con la arrogancia de quien ha vivido demasiado tiempo en la ciudad y ha olvidado que hay cosas en el campo que la razón no puede explicar. Cuando llegó a la casa con su esposa Laura y su hija de 5 años, Sofía, estaba decidido a modernizarla. Quitar las viejas supersticiones, renovar cada rincón, convertirla en el hogar perfecto que siempre había soñado. Lo primero que hizo fue abrir todas las ventanas para que entrara el sol. Lo segundo fue tomar la llave oxidada del sótano y bajar a ver qué había allí que tanto había asustado a su familia durante generaciones. El sótano era exactamente lo que esperaba: un espacio oscuro lleno de telarañas, cajas viejas y el olor a humedad de un siglo. Nada especial, nada aterrador, solo un sótano abandonado que necesitaba una buena limpieza. Se rió de sí mismo por haber sentido ese escalofrío al bajar las escaleras, por haber dudado, aunque fuera un segundo antes de abrir la puerta. Pero lo que Martín no vio, lo que no podía ver porque no sabía mirar, era la marca en el suelo. Un círculo hecho con sal y cenizas que había estado allí durante décadas, justo en el centro del sótano. Y cuando Martín cruzó ese círculo sin pensarlo, cuando sus zapatos de ciudad dispersaron la sal que sus antepasados habían mantenido intacta durante tanto tiempo, algo que había estado dormido despertó. Los primeros días fueron normales. Martín contrató a un equipo de limpieza. Comenzaron las renovaciones. La casa empezó a transformarse. Laura estaba encantada con el proyecto. Sofía corría feliz por el jardín descubriendo flores y mariposas. Todo parecía perfecto, excepto por un detalle que Martín notó, pero ignoró. Cada mañana, el platillo de leche que Laura había dejado en la cocina la noche anterior estaba vacío. Y no había gatos en la casa. Fue Sofía quien lo vio primero. Los niños siempre ven lo que los adultos se niegan a ver. Una noche, mientras Martín y Laura cenaban, Sofía bajó de su habitación con los ojos muy abiertos. «Hay un señor pequeño en mi cuarto», dijo con voz temblorosa. «Tiene una gorra roja y está sentado en mi cómoda. Me mira y sonríe, pero su sonrisa no es linda». Martín se rió, pensando que era producto de la imaginación infantil. «Amigo imaginario», le dijo a Laura. «Todos los niños tienen uno». Subió con Sofía, revisó cada rincón de la habitación, le aseguró que no había nadie, le dio un beso de buenas noches y regresó a cenar. Pero Sofía no durmió esa noche. Se quedó despierta, mirando hacia la cómoda donde el hombrecito de gorra roja seguía sentado, balanceando las piernas y sonriendo con demasiados dientes puntiagudos. Las cosas comenzaron a desaparecer. Primero fueron objetos pequeños: las llaves del auto de Martín, el teléfono de Laura, los juguetes favoritos de Sofía.
aparecían días después en lugares imposibles. Las llaves dentro del congelador, el teléfono enterrado en una maceta del jardín, los juguetes colgando de las ramas más altas de los árboles. Martín buscaba explicaciones racionales. Tal vez estaba más distraído de lo que pensaba. Quizás Laura había movido las cosas y no lo recordaba. Pero en el fondo, en ese lugar donde guardamos nuestros miedos más primitivos, comenzaba a recordar las historias de su abuelo, las advertencias, el duende del sótano. Su abuelo le había contado sobre el pombero, sobre el trauco, sobre docenas de criaturas del folclore. Pero había una en particular de la que hablaba con voz temblorosa, una que, según decía, había habitado el sótano de la casa desde antes de que los Herrera la construyeran. Un duende que no tenía nombre porque nombrarlo era invitarlo. Un ser antiguo que había hecho un pacto con el primer Herrera que ocupó esa tierra. Podía quedarse en el sótano, podía compartir el espacio, pero debía respetar ciertos límites. Y la familia, a cambio, debía respetar ciertas reglas. Nunca entrar al sótano después de medianoche. Siempre dejar la ofrenda de leche y miel los viernes. Y sobre todo, sobre todas las cosas, nunca romper el círculo de sal que lo mantenía confinado en su espacio. Martín había roto el círculo, y ahora el duende era libre de moverse por toda la casa. Las manifestaciones se volvieron más agresivas. Por las noches, escuchaban pasos en el pasillo. Pasos de alguien muy pequeño, con zapatos que golpeaban el suelo de madera con un ritmo casi musical. Toc, 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 toc. Siempre el mismo patrón. Siempre acercándose a las habitaciones donde dormían. Laura comenzó a tener pesadillas. Soñaba que algo se sentaba sobre su pecho mientras dormía, impidiéndole respirar. Despertaba con marcas en la piel, arañazos que aparecían durante la noche. Pequeñas marcas, como hechas por manos diminutas con uñas muy largas. Sofía dejó de hablar del hombrecito de la gorra roja. Ahora simplemente se negaba a estar sola en cualquier habitación. Se pegaba a sus padres como una sombra, y cuando le preguntaban por qué, solo decía: «Él no quiere que se lo diga. Dice que si cuento sus secretos, va a hacer cosas malas». Martín intentó racionalizar. Contrató a un exterminador, pensando que tal vez había ratas causando los ruidos. El hombre revisó toda la casa y no encontró nada. Ni ratas, ni insectos, ni explicación para los sonidos que toda la familia escuchaba cada noche. Pero cuando el exterminador bajó al sótano, subió pálido y sudoroso. «No vuelvo a bajar ahí», dijo. «Hay algo mal en ese lugar, algo que no es natural». Se fue sin cobrar. Fue entonces cuando Martín decidió buscar ayuda en el pueblo. Preguntó discretamente, sin mencionar detalles específicos, sobre las viejas tradiciones de la zona. Una anciana que vendía hierbas en el mercado lo miró con ojos que parecían ver más allá de lo que él mostraba. «Sos de la casa de los Herrera, ¿no?», dijo. No era una pregunta. Tu abuelo sabía cómo tratar con él. Venía cada mes a comprar las hierbas para la ofrenda. Hace años que no veo a nadie de tu familia. ¿Rompiste el pacto, muchacho?» Martín le contó todo. La anciana escuchó en silencio, negando con la cabeza. Cuando terminó, ella suspiró profundamente. «El duende de tu casa no es como los otros. Es más viejo, más poderoso. Tus antepasados lo encontraron cuando excavaron para hacer el sótano. Perturbaron su hogar, un lugar sagrado para su especie. Pudo haberlos matado a todos, pero el primer Herrera era un hombre sabio. Negoció. Le dio el sótano como su dominio y, a cambio, el duende protegía la casa de otros males. Pero había reglas, y tú las rompiste todas». «¿Qué puedo hacer?», preguntó Martín, sintiendo por primera vez el verdadero peso del miedo. La anciana preparó una bolsa con hierbas, sal bendecida y objetos extraños que no supo identificar. «Esto puede ayudar a protegerte temporalmente, pero si queréis paz, tenéis que renegociar el pacto. Y los duendes no olvidan las ofensas. Va a querer algo a cambio, algo valioso».
Esa noche, Martín hizo lo que la anciana le indicó. Esparció las hierbas alrededor de las camas, puso sal en los umbrales de las puertas, colgó amuletos en las ventanas, y por primera vez en semanas durmieron sin ser perturbados. Pero en la mañana encontraron un mensaje, escrito en el espejo del baño con lo que parecía ser hollín. Queremos hablar, solo vos, medianoche, sótano. Laura suplicó que no fuera, que llamaran a la policía, que se fueran de la casa. Pero Martín sabía que huir no serviría de nada. El duende los había marcado, los encontraría donde fueran. La única opción era enfrentarlo, intentar arreglar lo que había roto. A medianoche, Martín bajó al sótano. Llevaba una vela, porque las linternas no funcionaban allí abajo. Algo en ese espacio rechazaba la luz artificial. Cuando llegó al último escalón, vio que el sótano había cambiado. Ya no era el espacio vacío que había limpiado. Estaba lleno de objetos que reconoció. Cosas que habían desaparecido de la casa durante décadas. Pertenencias de familiares muertos hacía años. Juguetes de su propia infancia. Todo cuidadosamente ordenado, como en un museo dedicado a su familia. Y en el centro donde antes había estado el círculo de sal, había una silla. Y en esa silla, esperándolo, estaba el duende. No era como Martín había imaginado. No era pintoresco ni cómico como en los cuentos infantiles. Era antiguo y salvaje, con ojos que brillaban con una inteligencia no humana. Medía quizás 1 metro de altura. Vestía ropas que parecían hechas de musgo y corteza, y su gorra roja estaba manchada con algo oscuro que Martín prefirió no identificar. Sus manos eran desproporcionadamente grandes, con dedos largos terminados en uñas que parecían garras. Martín Herrera, dijo el duende, y su voz sonaba como el crujido de ramas secas. 4ª generación. Tu bisabuelo me encontró, tu abuelo me respetó, tu padre me evitó, y vos me insultaste, rompiste mi círculo, violaste nuestro acuerdo. ¿Por qué no debería destruir todo lo que amas? Martín tragó saliva, obligándose a mantener la voz firme. Porque yo no sabía. Nadie me contó las reglas. Mi abuelo murió antes de poder enseñarme. No fue intención faltarte el respeto. El duende lo estudió en silencio durante lo que pareció una eternidad. Finalmente habló. La ignorancia no es excusa. Pero eres honesto, eso lo puedo sentir. Y llevas la sangre de los Herrera, con quienes hice el pacto original. Por eso te daré una oportunidad, una sola. Restaura el círculo. Tráeme una ofrenda digna de las ofensas cometidas, y dame algo que valores más que tu propia vida. Hace esto, y renovaremos el pacto. Recházalo, y tu familia conocerá el verdadero significado del terror. Tenéis 3 días, ni uno más. Antes de que Martín pudiera responder, la vela se apagó. Cuando logró encenderla de nuevo, estaba solo. El duende había desaparecido, pero sobre la silla donde había estado sentado, encontró 3 cosas: un puñado de sal antigua, un frasco de miel oscura que olía a flores silvestres olvidadas, y una pluma negra de un ave que no existía en esta época del mundo. Los siguientes 2 días fueron una pesadilla de investigación. Martín leyó los viejos diarios de su bisabuelo, encontrados en el ático. Descubrió los detalles del pacto original. Su bisabuelo había ofrecido leche, miel y una gota de su propia sangre cada viernes. Había prometido que el sótano sería territorio sagrado del duende, intocable por la familia. Y a cambio, el duende protegía la casa de espíritus malignos, de plagas, de desgracias. Pero lo que más inquietó a Martín fue la última entrada del diario de su bisabuelo. Escrita con mano temblorosa, decía: el duende me pidió mi bien más preciado como sello del pacto. Le ofrecí oro, tierra, ganado. Rechazó todo. Al final, solo aceptó mi reloj de bolsillo, el que mi padre me dio en su lecho de muerte. No fue el valor monetario lo que quiso, fue el valor sentimental. Los duendes se alimentan de nuestros apegos, de las emociones que ponemos en los objetos.
Cuanto más amamos algo, más poder tiene para ellos. Martín comprendió. El duende no quería dinero ni posesiones materiales. Quería algo que le doliera entregar, algo que representara amor, memoria, conexión. Miró alrededor de su casa, pensando en qué poseía que encajara con esa descripción. Sus ojos se detuvieron en la fotografía de su boda con Laura, luego en los dibujos de Sofía pegados en el refrigerador. Después, en el reloj de su abuelo que llevaba cada día, lo último que el viejo le había dado antes de morir. El dolor de tener que elegir era físico, como un puño apretando su corazón. La noche del tercer día, mientras preparaba todo para bajar al sótano, Sofía entró a la cocina. «Papá», dijo con voz seria que no correspondía a sus 5 años. «El señor de la gorra roja me dijo algo. Dice que lo que más valoras no es una cosa. Dice que sabes qué es, pero no queréis admitirlo». Martín se arrodilló frente a su hija, mirándola a los ojos, y en ese momento comprendió. El duende no quería un objeto, quería una elección, una demostración de que Martín estaba dispuesto a sacrificar su comodidad, su orgullo, su vida moderna en la ciudad, por respetar el pacto. Quería que Martín eligiera esa casa, esa tierra, esa tradición, por encima de todo lo demás. A medianoche, Martín bajó al sótano. Esta vez llevaba lo que necesitaba: sal pura para reconstruir el círculo, leche recién ordeñada de una granja cercana, miel silvestre recolectada por la anciana del mercado, y llevaba su ofrenda. No era un objeto, era una promesa. El duende estaba esperando, sentado en su silla como un rey antiguo en su trono de sombras. Martín reconstruyó el círculo con manos temblorosas, pronunciando las palabras que había encontrado en el diario de su bisabuelo. Palabras en un idioma que no comprendía, pero que sentía en lo más profundo de sus huesos. Un lenguaje anterior al español, anterior quizás a todos los idiomas humanos. Cuando terminó, se arrodilló frente al duende. «No tengo un objeto para ofrecerte», dijo, «pero tengo algo más valioso. Te ofrezco mi palabra. Mi familia se quedará en esta casa. Respetaremos las tradiciones. Enseñaré a mi hija lo que mi abuelo no tuvo tiempo de enseñarme. Nunca más trataremos este lugar como simple propiedad. Lo honraremos como lo que es, tu hogar, tanto como el nuestro». El duende se inclinó hacia adelante, estudiando a Martín con esos ojos imposibles. ¿Sacrificarías tu carrera en la ciudad? ¿Tu vida cómoda? ¿Todo por mantener un pacto con algo que ni siquiera creías que existía hace una semana? Sí, respondió Martín sin dudar, y se sorprendió al darse cuenta de que era verdad. En esa semana de terror había redescubierto algo que había perdido en la ciudad: una conexión con la tierra, con la historia de su familia, con algo más grande y más antiguo que las preocupaciones mundanas de la vida moderna. El duende extendió una mano, pequeña pero poderosa. «Entonces sellamos el nuevo pacto, Martín Herrera. Tu familia puede quedarse. Yo protegeré esta casa y a quienes la habitan. Pero recordad, los pactos con mi especie no se rompen 2 veces. La próxima vez no habrá negociación». Martín estrechó la mano del duende. Era como tocar madera viva, cálida y pulsante. Sintió algo fluir entre ellos, una energía antigua sellando el acuerdo. Y entonces el duende sonrió. No era la sonrisa aterradora que Sofía había descrito, sino algo más complejo. Respeto, quizás, o algo parecido a la aprobación. «Tu bisabuelo era un hombre sabio», dijo el duende. «Tu abuelo era un hombre temeroso, pero respetuoso. Tu padre era un cobarde que huyó en lugar de aprender. Pero vos tenéis el coraje de enfrentar lo que no comprendés. Eso es raro en estos tiempos. Cuida bien esta tierra, Martín Herrera, y yo cuidaré de los tuyos». El duende se desvaneció como humo, dejando solo el eco de su voz en las sombras del sótano. Martín subió las escaleras con piernas temblorosas. Laura lo esperaba despierta, pálida de preocupación. La abrazó sin decir palabra, sintiendo que habían cruzado un umbral del que no había retorno.
Los meses siguientes fueron de ajuste. Martín renunció a su trabajo en la ciudad. Comenzó a trabajar desde casa. Aprendió sobre la tierra, sobre las estaciones, sobre las viejas tradiciones que su familia había olvidado. La anciana del mercado se convirtió en su maestra, enseñándole sobre las hierbas, los rituales, las formas correctas de honrar los pactos antiguos. Sofía dejó de tener miedo. De hecho, a veces Martín la encontraba hablando sola en su habitación y juraba escuchar una segunda voz respondiendo, pequeña y áspera, pero no hostil. Cuando le preguntaba, ella solo sonreía y decía: «El señor de la gorra roja me cuenta historias. Dice que soy la única en generaciones que se molesta en escuchar». La casa prosperó. Las cosechas del pequeño huerto que plantaron eran abundantes. Los animales que criaron estaban siempre sanos. Y nunca, ni una sola vez, tuvieron problemas con plagas o robos o cualquiera de las desgracias que afectaban a las casas vecinas. Era como si una protección invisible los rodeara. Cada viernes, religiosamente, Martín dejaba el platillo con leche y miel, y cada sábado por la mañana lo encontraba vacío. A veces, junto al platillo, aparecían pequeños regalos: una piedra con forma curiosa, una flor que no crecía en la región, una vez, un pájaro herido que Laura cuidó hasta que se recuperó. Los años pasaron. Sofía creció aprendiendo las tradiciones que su padre había tenido que redescubrir. Martín escribió todo en un diario, tal como su bisabuelo había hecho, asegurándose de que el conocimiento no se perdiera otra vez. Laura, inicialmente escéptica, llegó a aceptar y eventualmente a abrazar la extraña paz que habían encontrado en esa casa con su habitante invisible. A veces, en las noches de invierno, cuando el viento soplaba fuerte y la casa crujía, Martín bajaba al sótano. Nunca cruzaba el círculo de sal que mantenía meticulosamente renovado, pero se sentaba en las escaleras y hablaba. Le contaba al duende sobre su día, sobre Sofía, sobre los cambios en el mundo exterior. Y aunque nunca recibía respuesta verbal, sentía una presencia escuchando, antigua y paciente. Hubo un incidente, años después, cuando unos desarrolladores inmobiliarios intentaron comprar la propiedad. Ofrecieron una fortuna, suficiente para que la familia viviera cómodamente en la ciudad por el resto de sus vidas. Martín rechazó la oferta sin dudar. Esa noche, los desarrolladores tuvieron un accidente en su camino de regreso. Nada fatal, pero lo suficientemente aterrador para que nunca volvieran a acercarse a esa propiedad. Cuando Sofía cumplió 15 años, Martín la llevó al sótano por primera vez. Le mostró el círculo, le explicó el pacto, le presentó formalmente al duende que había sido su compañero de juegos invisible durante toda su infancia. Ella no mostró miedo, solo curiosidad y respeto. El duende apareció para ella como nunca lo había hecho para Martín, saliendo de las sombras con esa mezcla de salvajismo y dignidad que lo caracterizaba. «Cuidarás de este pacto cuando yo ya no esté», le dijo el duende a Sofía. No era una pregunta. Ella asintió solemnemente. Y en ese momento Martín supo que su familia estaba asegurada, que la tradición continuaría, que los errores del pasado no se repetirían. Ahora, cuando Martín mira hacia atrás a aquellos primeros días de terror, casi puede reírse de su arrogancia. Había llegado a esa casa pensando que podía modernizarla, despojarla de sus supersticiones, hacerla encajar en su visión del mundo. Pero la casa y su antiguo habitante le habían enseñado algo fundamental. Hay cosas en este mundo que son más viejas que nuestras creencias modernas, pactos que existen más allá de nuestra comprensión, y a veces la verdadera sabiduría está en aceptar lo que no podemos explicar. El duende del sótano sigue allí. Probablemente estará allí cuando Martín sea solo un recuerdo, cuando Sofía sea vieja, cuando sus nietos y bisnietos habiten esa casa. Es un guardián, un aliado, un recordatorio de que compartimos este mundo con fuerzas que no comprendemos completamente,
Y mientras los Herrera respeten el pacto, mientras mantengan las tradiciones y honren los acuerdos de sus antepasados, estarán protegidos. Porque al final, esa es la verdadera lección. Los duendes, los espíritus, las criaturas antiguas que habitan en los lugares olvidados del mundo no son necesariamente enemigos. Son parte del tejido de la realidad, tan antiguos como las montañas, tan permanentes como los ríos. Y con respeto, con comprensión, con humildad, podemos coexistir. Solo hay que saber escuchar, saber mirar más allá de lo obvio y, sobre todo, saber que algunas puertas, como la del sótano, deben permanecer cerradas no por miedo, sino por respeto a lo que hay del otro lado. Porque detrás de esa puerta, en la oscuridad perfumada con leche y miel, algo antiguo espera. Observa, protege, y mientras se respete su espacio, mientras se honren los pactos, será el guardián más fiel que una familia podría desear, aunque nunca, jamás, debes olvidar dejar la ofrenda los viernes.